Bueno, continuamos acá en Vladimir en la UNI y le damos la bienvenida a Pedro Euse, miembro del Buró Político del PCB. Viene uniformado Pedro Euse. ¿Cómo está, Pedro? ¿Cómo te va? Siempre. Una pregunta inicial, Pedro, y tiene que ver con el asesinato de Luis Fajardo, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, en un hecho ocurrido en el estado... En Mérida. Mérida, exactamente. Sur del lago. Creo que hace muchos años no era asesinado un miembro de tan alto nivel en la dirección del PCB, no era miembro del Comité Central, ¿no? Sí, efectivamente. Y tú señalabas la responsabilidad allí, en una entrevista que hicimos para la radio, de un diputado del Consejo Legislativo. Sí, nosotros... Y de terratenientes y también de militares incluso. Sí, nosotros hemos denunciado algo que lamentablemente históricamente ha existido, en este caso una confabulación entre terratenientes, latifundistas mafiosos, en confabulación con algunos jefes militares y en este caso con un legislador regional del Zulia llamado Gulliver Antúnez. Del Partido PSV, sí, que hemos denunciado por su estrecha vinculación con este terrateniente. Y un elemento que te lo planteaba en el programa es que los campesinos que están en la lucha en el Fundo Caño Rico, allí en el sur del lago, eso está ubicado en el municipio Sucre del estado Zulia. Fronterizo con Mérida, ¿no? Con Mérida ahí pegado, sí, comparten territorio, población va y viene. Sí. Bueno, esos campesinos habían sido atropellados, agredidos, amenazados y sobre todo sus líderes y fundamentalmente el camarada Luis Fajardo. Y esos hechos fueron denunciados ante el Ministerio Público, fueron denunciados en distintas instancias, incluso fueron conversados con cuadros dirigentes del gobierno y no hubo ninguna respuesta, no hubo ninguna acción de resguardo. Previamente, yo recuerdo ustedes antes de que funcionarios del INTI vinculados, digamos, en confabulación también con el terrateniente. Pero ustedes habían hecho una alerta pública sobre el caso de Luis Fajardo hace unas semamas atrás, lo recuerdo. Sí, no, habíamos denunciado que un camarada de Barinas había sido avaliado, su casa, fue atentado, hubo un atentado contra su vida. Eso fue algo concreto que planteamos y que estamos denunciando porque se está amenazada la vida de este compañero, pero ya se había denunciado antes. El caso de Luis Fajardo. El caso de Luis Fajardo. Yo lo recuerdo. Ahora, y Luis Fajardo participó en la marcha campesina admirable, que vinieron a la fue uno de los líderes campesinos que se sumaron, en este caso desde el sur del lago, a la gran marcha campesina admirable, y allí se hicieron planteamientos muy graves, muy importantes frente al presidente Nicolás Maduro. ¿Y ustedes han ido a la fiscalía? ¿Qué le han dicho en la fiscalía? Se ha denunciado eso. Fíjate, como nosotros no hemos obtenido del Ministerio Público la respuesta apropiada, la actuación apropiada frente a estas denuncias, nosotros vamos, el Buró Político, una representación amplia de nuestro partido, de nuestra dirección nacional, se va a dirigir en persona al Ministerio Público en procura de una conversación con el fiscal general de la República, Taren William Saab, para tratar varios asuntos. Estos asuntos de la actuación criminal impune de terratenientes, de latifundistas contra los campesinos que están dando una legítima lucha por el rescate de tierras en distintas partes del país y en este caso particular lo del sur del lago que le costó la vida a nuestro camarada Luis Fajardo y a un amigo, Javier Aldana, que estaba con él en ese momento, que también era activista campesino de ese fundo. Pero además de eso vamos a denunciar cómo se está agrediendo a los campesinos, cómo ha faltado respuestas, actuaciones efectivas. Y vamos a denunciar también la criminalización que cometen patronos públicos y privados contra trabajadores y trabajadoras. Me gustaría hablar del tema salarial ya, o el tema sindical. Fíjate, ahora teníamos a la representante de FENASO Padres hablando de un aspecto salarial con respecto a los maestros del sector privado que prácticamente van a tener que ganar o están forzados a ganar el mismo salario que en el sector público, ¿verdad? Sin permitir que las asambleas de trabajadores, pues, de padres y representantes tomen decisiones. Pero en el ámbito sindical está pasando algo, y por ser el Partido Comunista una fuerza vinculada al movimiento sindical desde su propia fundación, pues es importante conocer qué opinan ustedes sobre estas tablas salariales, sobre el conflicto que hay en Guayana, sobre el conflicto que hay con los educadores, el conflicto que hay con los trabajadores de electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el Partido Comunista de Venezuela como partido revolucionario de la clase obrera y del pueblo trabajador, así está concebido desde el punto de vista ideológico, orgánico, programático, estatutario, quiere en este momento denunciamos una vez más, porque ya lo
hicimos, denunciamos que se está aplicando una política salarial regresiva, que es totalmente contraria a los valores y principios que han promovido, que han impulsado el proceso bolivariano que inició el presidente Chávez en el 99 y que nuestro pueblo mayoritariamente ha apoyado. Y es contraria a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela esta política salarial. Y es una política salarial que consiste en implementar de forma unilateral e impositiva la reducción de beneficios conquistados por vía de convenciones colectivas, no solamente para el sector de los trabajadores de la educación, para los trabajadores y trabajadoras de las empresas básicas de Guayana, sino para todas y todos los trabajadores del sector público y del sector privado. Todas las convenciones colectivas estarían siendo impactadas por esta política salarial. Aquí en mis manos tengo un documento firmado por el ministro del Trabajo, por el ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, Eduardo Piñate, los lineamientos para las convenciones colectivas, tanto del sector público como del sector privado. Estos lineamientos están basados en premisas falsas, en criterios totalmente que no se corresponden con la realidad, no tienen asidero objetivo, no están basados en criterios científicos, sino todo lo contrario. Aquí se habla de procurar una justa distribución de la riqueza, deteriorando los beneficios salariales conquistados por convenciones colectivas. Eso es una cosa sin sentido. Ahora, ustedes reivindican la diferenciación en el salario, ¿verdad? Trabajadores que tengan distinto nivel de formación, distinto nivel de responsabilidad, con distinto salario, ¿no? Mira, aquí se está aplicando una desvalorización de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo, el valor de la fuerza de trabajo está en correspondencia con cuánto necesitan los trabajadores y trabajadoras para vivir, para sostenerse como fuerza de trabajo, para reproducirse, para tener capacidad para cumplir su oficio, su profesión. Y eso significa también tiempos de estudio, de experiencia, eso tiene un costo en términos de bienes y servicios. Ahora, ¿qué reflexión les produce a ustedes el hecho de que esta política salarial que ustedes están denunciando sea producida por un gobierno encabezada por un exdirigente sindical que se llama el presidente obrero, que así él mismo se llama y lo llaman para completar un elemento que grafica la gravedad de esta denuncia, de esto que estamos planteando. Mira, se está pretendiendo, y ya se comenzó a ejecutar el pago fraccionado de las utilidades. En un momento, o sea, además de que se está forzando una igualación hacia abajo, como se ha dicho reiteradamente, distintas denuncias, una igualación hacia abajo de las escalas salariales. Pero además de eso se está estableciendo el pago fraccionado de las utilidades. En momentos de esta brutal hiperinflación que está castigando el poder adquisitivo de los salarios, el salario real, eso es realmente establecer, institucionalizar un deterioro abrumador, brutal de la capacidad de compra de los trabajadores y trabajadoras. Ahora, eso que tú planteas, bueno, el primer elemento que está aquí, que salta a la vista ante todos y que confirma un análisis que el Partido Comunista de Venezuela hace con base a nuestros principios marxistas-leninistas, es que el Estado venezolano sigue siendo un Estado burgués, un Estado que en definitiva esencialmente responde a los intereses de los grupos de poder, a capitalistas, a los sectores oligárquicos, fundamentalmente responde a sus intereses. Una crisis como esta tiene que tener y este gobierno el Estado y el gobierno, porque es el grupo que administra el Estado burgués. El gobierno tendría dos opciones: o favorecer la preservación del sistema capitalista y por lo tanto actuar en concordancia con el Estado burgués dominante, o promover una política revolucionaria de transformación profunda de la economía, de la sociedad, propiciar el avance hacia la toma del poder de la clase obrera y del pueblo trabajador para echar abajo las estructuras económicas y políticas del sistema capitalista. Y eso no es la opción que ha adoptado el gobierno. Lo que se está implementando acá va dirigido a fortalecer al capital, golpeando los intereses de la clase obrera y del pueblo trabajador. Por eso es que nosotros exigimos una rectificación, una reorientación en política laboral. Ahora, nosotros tenemos que ir a la pausa, Pedro. Al regreso, quiero que me responda. Entonces, siendo que ustedes critican
esta política y hacen esa caracterización del actual gobierno, ¿cómo es que el Partido Comunista sigue apoyándolo? Me lo va a responder al regreso. Ya venimos con Pedro Euse, miembro del Buró Político del PSB.